Y fue tan importante esto que pues Dios envió a un profeta para que hablara sobre el arrepentimiento. O sea, es tan importante este tema que envió a un profeta, a Juan el Bautista. Y está aquí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 3. Voy a leer algunas cosas ahí. Y entonces, hermanos, el mensaje del arrepentimiento sigue siendo muy importante. Así como Juan el Bautista iba delante de Jesucristo llamando al arrepentimiento, después Jesús también mandó a sus discípulos para que predicaran el arrepentimiento. Y ahora es la iglesia, nosotros los que nos hemos arrepentido, los que tenemos la misma misión: preparar a las personas para recibir al Mesías. O sea, escuchar, predicarles la palabra acompañada de lo primero. ¿Qué es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 3:1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿qué? Todos fuertes, todos juntos, diciendo ¿qué? Arrepentíos. Ahora volteale al lado y dígaselo. Y el que esté viendo también dígaselo usted, el que está viendo al otro. Ahí nada más se me quedan viendo. A ver, volteale al lado y dígale: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Si queremos entrar, si estamos en el reino de los cielos, lo primero es lo primero. ¿Qué es? Un arrepentimiento. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Era un profeta de Dios y no estaba en un palacio, no estaba con algún título especial en lo que llamamos la religión judía. No tenía ningún reconocimiento, vivía apartado de las personas. En cierto momento, la Biblia no lo dice, se fue al desierto a vivir. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan. Dice que en el vientre el bebé, el que se estaba formando, es un ser humano, pero que está viviendo adentro del cuerpo. Y ahí abro un paréntesis: por eso no podemos aprobar el aborto. Es un ser humano, pero que está dentro del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De su mamá. Es un ser humano, es una persona. Tiene derecho a la vida, sin importar las circunstancias en que fue engendrado. Y la sociedad y la iglesia debería ocuparse en apoyar en circunstancias especiales cuando los bebés están en peligro, para salvarles la vida, para que no mueran. Y entonces, cuando va María a ver a esta Elizabeth, tenía, creo que era el 6º mes, algo así, de gestación, el bebé brinca en el vientre. Y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Y este era un niño así, muy especial, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo. Y en cierto momento de su vida, no sé si a los 15, 20 años, se va al desierto. Y allá en el desierto Dios lo levanta y lo manda con una misión: vas a prepararle el camino al Mesías. Juan, sabiendo su posición y quién era el Mesías, cuando fue Jesús a que lo bautizara, le dijo: tú vienes a mí, más bien tú bautízame a mí. ¿Y qué dijo Jesús? No, dice, debemos de cumplir. Y Jesús también, y Juan el Bautista también dice: yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus zapatos, de su calzado. O sea, veía a Jesús de una manera tan extraordinaria, pues es Dios hecho carne. Y ¿sabe qué, hermano? La iglesia es privilegiada. Usted y yo somos privilegiados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no solo haríamos
como dijo Juan, que él se sentía indigno de hacerlo. Nosotros, hermanos, todos los días, cuando amamos a Jesucristo, cuando amamos a Dios y cuando le servimos a Él, Jesús lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos servir a otros dioses, no nos podemos servir a nosotros mismos. Jesús dijo: solo a Dios servirás y adorarás. Y entonces ahora nosotros, hermanos, hacemos mucho más que amarrar las correas de los zapatos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos, porque somos hijos de Dios, porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y le estamos sirviendo a Él, hermanos. ¿Qué dignidad ha puesto Dios en nosotros, hermano? Pero esta dignidad depende de dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El arrepentimiento. Sigue diciendo aquí: entonces no le dio el mensaje a una persona importante, reconocida, estudiosa o rica, a un hombre allá en el desierto. Allá Dios le habló. Entonces no se sienta nunca excluido. Dios lo puede tomar para hablar con usted y darle un propósito, una misión. De hecho, ya se la dio. Y si no la sabe, pregúntele a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo y nos servimos unos a otros. Y unos a otros, con el don que Dios nos dio, lo ponemos al servicio de los demás. Amén, hermanos. Amén. Dice acá entonces: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y entonces, número uno, el mensaje del arrepentimiento sigue siendo muy importante. Y ahora nosotros, la iglesia, después de arrepentirnos, nos toca compartir el mismo mensaje para preparar a la gente para que crea en el Mesías. Número dos, no es suficiente con hacer una oración de fe. Es necesario dar verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Sí me escuchó, hermano? No es suficiente. ¿Por qué? Porque es el inicio de la vida en Cristo. Una oración de fe. ¿Es necesaria? Sí. Dice en la palabra: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay que confesarlo, hay que declararlo. Y entonces la persona es salva en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede después? Aquí lo estamos leyendo. Debe haber frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Un cambio de vida. Dígale al lado: ¿tú ya cambiaste, hermano? ¿O te cambiaste? No. ¿Ya cambiaste? Por eso dice la palabra que estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que se llama Jesucristo. Por eso somos discípulos, porque somos imitadores de Él y estamos buscando imitarlo a Él, crecer en la estatura del varón perfecto. Y entonces dice en Mateo 3:7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ay, mejor no lo leo. No, dígame, sí hay que leerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque es la Biblia, hermano, es la palabra de Dios, la instrucción de Dios, el consejo de Dios. Al ver a él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, póngale ahí un letrero bien grandote: religiosos. Religiosos que creen que por practicar una religión, por hacer ciertos actos, se van a salvar. Pero cuando la gente vive haciendo eso, se vuelve orgullosa y soberbia espiritualmente hablando. Creen que están haciendo méritos para que Dios los bendiga y los ayude. Pero no, hermano, es por gracia. Y entonces, este tipo de personas, Jesús les dijo de esta manera: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Punto muy importante: hay una ira venidera. Romanos capítulo 1
habla de la ira de Dios en contra de los que se oponen a la verdad. La ira, el enojo de Dios. Porque se oponen a la verdad, dice, no solo practican, sino que aún llevan otras personas a practicar lo malo. Romanos capítulo 1, léalo en su casa. Y habla de la depravación del hombre, que prácticamente es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Llegaba la gente y le decía: Juan, bautízame, bautízame, porque yo no quiero, yo no quiero perderme, yo quiero tener vida eterna, quiero tener salvación, quiero reconciliarme con Dios. Y Juan el Bautista, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿cómo pretenden huir de la ira venidera? Dice, primero, ¿qué dijo? Primero, ¿qué? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ese cambio de actitud, esa decisión que tomaron, que se vea, que sea evidente, que todos se den cuenta, den un buen testimonio, que ustedes ya no practican eso. El que era grosero, ya no es grosero. El que maltrataba a su esposa, ya no maltrata a su esposa. Ya bendice a sus hijos, los ayuda, cambia su vida. Si se drogaba, deja la droga. Si se emborrachaba, deja de emborracharse. Dijo Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que solo porque Dios los bautice ya están bien y ya Dios los acepta. Bueno, Dios sí los acepta. Bueno, Dios no los acepta. ¿Qué hacemos? Más bien digamos que Dios sí los ama, pero quiere que cambien, porque si no cambian, su destino final, hasta se parece a una película, no la vi completa, Destino final 1, Destino final 2, Destino final 3. Nada más me sé los nombres, hermanos, no las vi, Su destino final es la perdición eterna. Y entonces que Juan el Bautista le está diciendo: no piense que porque se han bautizado ya cambien. Eso es la conversión, hermano. Reconocer la necesidad que tenemos de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Mesías, hermanos. Creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Amén, hermano. Y a través de Él recibimos la vida eterna. Dice aquí: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué tremendo, ¿ah? Y yo les decía al principio de este punto, eso es lo que marca a una persona religiosa. Eso es lo que la va a definir. Se vuelve un orgulloso espiritual y piensa que sin importar lo que haga, Dios lo perdona y lo ayuda. Y inclusive hasta quiere involucrarse en el ministerio, quiere hacer muchas cosas. O gente que ya está participando en el ministerio y de pronto está viviendo una vida pecaminosa y como no se nota, pero Dios sí lo está viendo. Como aquellos que se estaban robando la gasolina, lo hicieron tantas veces que pensaron que no había consecuencias. Pero sí hay consecuencias, hermanos. Sí hay consecuencias. Y entonces aquí tenemos a Juan el Bautista diciéndoles: Dios tiene poder para levantar hijos aún de las piedras. ¿Y sabe de qué está hablando? De gente desechada, de gente menospreciada, de gente abandonada, de gente golpeada por la vida, de gente que sufre, de gente que se ha metido en lo peor. Pero de esa gente, dice, Dios puede hacer hijos que crean en Él. Y le tengo una noticia, hermano. Nosotros somos esas piedras. No somos judíos, hermanos. No somos muy sabios, hermano. No tenemos grandes estudios. No tenemos mucho dinero. ¿Qué tenemos? Solo nuestra vida, hermano.
¿Y qué hace Jesús? Levanta hijos, aún de las piedras. Yo era una piedra, hermano. Yo necesitaba al Señor. Yo estaba destinado a la perdición eterna por vivir lejos de Dios. Y Dios un día tuvo misericordia y alguien me compartió del Evangelio. Y creí. Y Él cambió mi vida, hermano. Y cada uno de ustedes, hermanos, somos esas piedras. Dios puso su gracia en nosotros. Algo que es más valioso que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Nos lavó con su sangre, hermanos. Nos dio vida eterna. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Y ahora Él está hablándonos acerca de la importancia de esto. Es el principio, es lo primero. Lo primero es lo primero. Número 3, el hacha ya está puesta para cortar todo árbol que no da fruto. Es la Biblia, hermano. O sea, va a ser cortado el que no da fruto. Es lo que dice la Biblia, hermano. No es un juego la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la única Biblia que la gente va a poder leer. Cuando te conocen a ti, van a poder leer la Biblia por la forma en que vives, en que te comportas, cómo te conduces. Porque has permitido que el Espíritu de Dios transforme tu vida y te cambie y vivas de una manera que agrade a Dios. No perfección, pero sí, hermano. Yo le llamo a esto una vida espiritual saludable, digna de imitar, hermano, sin alcanzar la perfección. ¿Y qué significa esto, hermano? Vivir precioso, vivir maravilloso, vivir glorioso, hermano. Disfrutar el amor de Dios, disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, gozarnos cuando podemos compartir la palabra con alguien, hermano. Participar en la salvación de otra persona, disfrutar lo que tenemos, hermano, reconocer de quién nos lo dio, de dónde viene y vivir una vida abundante y poderosa, hermano. Ese es el resultado. Pero lo primero es lo primero. Y dice por allá, lo dije la semana pasada, si alguno hubiere pecado, que por ahí, ¿verdad? Como decía el chavo, ¿cómo decía el chavo? Eso, por ahí lo dijeron. Se me chispoteó, o sea, se me fue. Me agarraron en mis 5 minutos, ¿verdad? Dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, hermanos. Nada más, pues no abuse. No abuse, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 empieza diciendo lo mismo. El que no da fruto, el Padre lo cortará, pero el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, los pámpanos, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Gracias. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto. Porque, perdón, grite, hermano, por favor. Si trae una Biblia, sáquela y póngase a leerla, o la trae en el celular, donde la traiga, pero léala. Dice poco fruto. Dice, os he puesto ¿para qué? Llevéis mucho fruto, hermano. Mucho fruto. Dice aquí, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra figura del infierno, hermano.
Entonces el fruto va a surgir no porque, es como si el árbol de manzanas estuviera ahí pujando. ¿O ustedes no han visto? Que un árbol de manzanas esté pujando para que salga una manzana. No, hermano. Da de sí el fruto, porque para eso está puesto. Es su naturaleza. Es lo mismo nosotros, hermanos. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, la nueva naturaleza que ahora nos impulsa a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Nos impulsa. No sé si usted vivió la experiencia cuando empezó a estudiar la palabra de Dios. De pronto lo que leyó dijo, ay, pues si esto es lo que yo creo. No lo había leído y aquí está. Porque es Dios que nos está hablando constantemente. Y entonces dice aquí que va a ser cortado, ¿verdad? Y número 4, Jesús dio a conocer el destino de los pecadores. Los que no dan fruto serán quemados en un fuego que nunca se apaga, pasarán la eternidad en el infierno. Esa es la realidad. Por eso la urgencia de predicar el evangelio, por eso la urgencia de que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios. Porque hemos creído en el evangelio, hemos creído en Jesucristo, hemos recibido la vida eterna, hermano. Pues es necesario dar esos frutos, ¿verdad? Dice aquí en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca, ¿qué? Nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. Y entonces les voy a pedir ahora que vayamos a Romanos capítulo 2. Y les anticipo, es el apóstol Pablo el que está escribiendo. Está hablando de la perversión de la humanidad por no reconocer a Dios, por no adorarle a Él. Habla de la depravación del hombre. Y ahora en el capítulo 2 ya no está hablando de la depravación del hombre. ¿Sabe a quién le está hablando en Romanos capítulo 2? A todos los seres humanos, a los convertidos y a los no convertidos. A todos les está hablando. Dice, por lo cual, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y entiéndase aquí hombres y mujeres y todo ser humano, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, que es la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, se llama autoengaño. Pues es que todo el mundo lo hace, es que nadie se dio cuenta, pues otra vez y no pasa nada, y otra y se vuelve una práctica. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, estábamos en Romanos 2, versículo ¿qué? 3. Perdón, hermanos. O menosprecias, dice, o piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas, que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Cuando alguien persiste en practicar un pecado y conociendo la palabra de Dios, no es destruido por la benignidad de Dios. Y dice, la menosprecias, no la valoras. Dios tiene paciencia contigo. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea,
Dios lo hace ¿para qué? Para que uno le está dando tiempo a que uno se arrepienta en el caso de que esté practicando algo que no debe hacer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¡Ey, hermano, espérese, pastor! Creo que ese libro de la Biblia no está bien, porque dice que nos vamos a salvar por las obras. No sé si alguien se hizo esta pregunta ahorita que lo estoy leyendo. ¿Es la Biblia o no es la Biblia? ¿Y entonces por qué dice que por las obras nos vamos a salvar? ¡Ey! ¿Cómo resolvemos esto? Hermanos, eso es el punto. Ese es el punto. Eso es el punto. O sea, somos salvos y recibimos la salvación por fe. Por la fe en Jesucristo. No tenemos que pagar dinero, no tenemos que hacer penitencias, lo que necesitamos es arrepentirnos, creer en el Mesías y seguirlo a Él como discípulos. Y Pablo lo que está hablando del resultado de esa vida. Si el resultado de esa vida no es obedecer la palabra de Dios, ese hombre no fue salvo. Esa persona no fue salva. No porque se salve por obras, sino porque no dio el fruto. En Juan capítulo 3, Jesús está hablando con un hombre que lo fue a buscar de noche porque le daba pena que lo vieran con él. Era un maestro en Israel, Nicodemo. Y a Nicodemo le dijo estas palabras: te es necesario nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Hermano, eso es lo que sucede con la vida de las personas cuando hemos creído en Jesucristo. Nacemos de nuevo. Una nueva naturaleza se integra a la nuestra. El Espíritu de Dios viene a morar. Y después es como una semilla sembrada en nuestro corazón. ¿Qué nos toca hacer con esa nueva naturaleza? Darle crecimiento, hermanos. Unidos a Cristo, ¿verdad? Leyendo la palabra, orando, buscando a Dios, hermano, y el poder del Espíritu de Dios viene, hermano, y quema toda la maldad, quema toda la iniquidad, quema todo lo que hay en nuestra vida. Y surge una nueva criatura, pero es un bebé, va a crecer. ¿Sí, hermanos? Entonces no hay tal contradicción. Pablo está hablando del resultado de esta conversión. Si no hay resultado de esta conversión, dice, Dios te va a condenar. ¿Y te ama? Sí, te ama. ¿Qué hace usted en casa cuando su hijo se porta mal? Lo apapacha y le dice: ay, mi amor, yo te quiero tanto que pues no importa lo que hagas, tú sigue así. ¿Sabe qué está haciendo? Destruyendo a su hijo. Porque el día de mañana que crezca, se va a volver una persona, puede ser delincuente, o soberbio, o fornicario, o puede vivir una vida totalmente desastrosa y terminar con su vida muy pronto. Y entonces, esa es la respuesta, hermanos. Pablo está hablando del resultado de esa vida que surge de la salvación. Entonces, Dios nos va a juzgar. Número 3, los judíos, la iglesia y la ley. Y aquí está hablando ya a la iglesia y a los judíos que tienen la ley. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio.
Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. A veces decimos ya no adoramos ídolos, pero a veces no adoramos a Dios. Y es un sacrilegio, es igual. Unos por adorar ídolos y otros por no adorar a Dios, no reconocerlo. Dice aquí, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dígale al lado, ahí te están hablando, hermano. Esos no vinieron hoy, ¿verdad? Por causa de tu mal testimonio, dice, los gentiles, los que no están en una iglesia, los que no leen la Biblia, los que no están en Cristo, no se acercan por el mal testimonio. Pero nadie de esos vino hoy, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿quién no tan apagado? Diga, no, en Cristo somos más que vencedores y victoriosos. Dice aquí entonces la palabra, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Está hablando del pueblo de Israel, que se circuncidan los varones. Dice, si guardas la ley, o sea, la circuncisión va a ser de provecho, pero si guardas la ley. Si no guardas la ley, aunque te circuncides, no pasa nada, no vale de nada la circuncisión. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido por incircuncisión como circuncisión. O sea, si alguien guarda la ley y obedece a Dios, hablando del judío, es judío aunque no se circuncide. ¿Y qué andan predicando por ahí los mesiánicos? Te tienes que circuncidar y guardar el sábado y haciendo un montón de cosas para que entres a obedecer la ley. Hermano, aquí en la Biblia claramente dice que de nada vale esa circuncisión. Si una persona obedece a Dios, está circuncidado espiritualmente. ¿Y sabe qué nos sucedió a nosotros? Fuimos circuncidados, hermanos. Pero dice la Biblia que nuestra circuncisión, ¿dónde fue hecha? En el corazón. Amén, gloria a Dios, hermanos. Muchos respondieron. Es una circuncisión del corazón, hermano. Es cortar la maldad, lo pecaminoso de nosotros, hermanos. Se corta, se saca del cuerpo. Es la circuncisión del corazón cuando nosotros nacemos de nuevo. Y dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. A fin de cuentas, hermanos, lo que Dios va a observar es cuál es el resultado de la conversión, cuál es el resultado de tu seguir a Cristo, de vivir para Él. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o digamos cristiano, el que lo es en lo interior, en la circuncisión, en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dígale al de al lado, el pastor ya acabó con el tema. Y hágale así. ¿Por qué? ¿Qué cree, hermano? Que casi no se habla de este tema en la iglesia. Pero hoy por eso estamos hablando de este tema. ¿Por qué no en esta mañana hacemos un examen de conciencia? O como decíamos cuando íbamos a hacer la primera comunión. ¿Sí se acuerdan? Yo hice la primera comunión, yo no nací cristiano. Y decía que se hacía un examen de conciencia y le pedía uno perdón a Dios. Eso no está mal. Entonces no va a ser la primera comunión, hermano, pero haga un examen de conciencia. ¿Cómo está su vida? ¿Cuál es el resultado de su vida en Cristo? Y si está sirviendo al Señor, hermano, qué precioso es eso, qué glorioso es eso. Servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores con lo que hace. Qué precioso.
Pero si en su vida interior como persona o en su vida familiar hay cosas que sabe que no están bien, hermano, hay que cortar. Ojalá y pueda ver el mensaje de hace 8 días, está en las redes sociales. Ojalá lo pueda escuchar, el mensaje ahí está. Hablé de eso. Y entonces en esta mañana, nuevamente, vamos a orar y a pedirle perdón a Dios, hermano. Amén. Dice en la palabra, Dios hará maravillas con vosotros. Hoy me tocó leer sobre el pecado de Acán. Y van y pelean contra una ciudad, y era una ciudad pequeña, y dijeron: ay, pues qué nos duran si acabamos con una ciudad entera, que se llamaba Jericó. Y muy grande y con murallas y todo, no nos sirvieron para nada. Dios nos dio la victoria y se derrumbaron los muros. Esta pequeña ciudad, ¿qué problema va a haber? Pero ¿sabe qué pasó? Que Acán, cuando entraron a la ciudad, Dios dijo: destruyan todo, quemen todo. Pero el oro, la plata y algunas cosas, dice, son para el templo, son de Jehová. Y este hombre le entró en la codicia y dijo, como decimos acá en México, ¿verdad? Venga a nuestro reino, ¿verdad? Ay, no, pues yo. Y lo tomó y lo escondió, y van y pelean contra Ai, así se llama la ciudad, hermano, no me estoy quejando. Ai, así se llama la ciudad, y los corretean, hermanos, y matan como a 30 soldados del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Josué va ante Dios y le dice: Dios, ¿por qué nos pasó esto? Tú prometiste estar con nosotros. Y se empieza a quejar. ¿Y sabe qué le dice Dios? Cállate. Y le dio un zape. Le dijo: cállate. El pueblo ha pecado. Hay entre ustedes alguien que robó lo que era mío. Se quedó con eso. Y este hombre, hermano, tenía esposa, tenía hijos, tenía propiedades, tenía animales, tenía, bueno, no sé. Dice que al otro día Dios va señalando quién es el culpable. Y van por las tribus, luego por los clanes, luego hasta llegar a él. Y Josué le dice: confiesa y da gloria a Dios. Dice: sí tomé, robé. La Biblia dice, hermano, que lo apedrearon y lo quemaron. Y cuando acaban eso, Dios le habla a Josué y dice: ahora ve y conquístala, yo estoy contigo. ¿Sabe cuál es el mensaje? Aparta lo malo de tu vida. Abandona el pecado, abandona la maldad. Y como dijo Jesucristo, adora y sirve al único que se debe adorar y servir es al Señor tu Dios. Adorar y servir a Dios. Y Dios les dio la victoria, hermanos. Por eso el tema es: lo primero es lo primero. Este año, hermano, Dios tiene cosas extraordinarias para ti, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que tú hagas, la empresa, tu trabajo, tu negocio, lo que tú hagas. Y Él decía que tú te manifiestes para que conozcan el reino de Dios. Pero lo primero es lo primero, hermano. Dios hará maravillas con nosotros, hermanos. Amén. Pero hemos dedicado el domingo anterior y a decirle a Dios: perdóname, y yo me preparo para eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama santificarse, apartarse para Dios. ¿Se puede poner de pie, por favor, ahí en su lugar? Y hoy los animo, sabiendo la promesa de lo que viene después, hoy santificarnos para Dios. Amén, hermano. Amén. Y si usted quiere venir aquí al frente como en un acto de
de reconocimiento, hermano, no porque usted sea un secuestrador, asesino o lo peor del mundo, simplemente por reconocer nuestra necesidad de Dios y decirle: Señor, aquí estoy a cuentas contigo.